Pues si ustedes se alcanzan a leer, la primera línea es la vida de Adán. Dice la Biblia que vivió 900, un poco más de 900 años, 930 años, y murió. La segunda línea es la de Set. La tercera es la de Enos. Luego Kenan, Mahalalel, Jared, y llegamos a Enoc. Una vida corta, la de Enoc, en relación con los demás. Él solo vivió 365 años y no dice la Biblia que murió. Y ya vamos a leer acerca de él. Lo que quería mostrar con este esquema es que Adán convivió con varios de sus descendientes. A causa de su larga vida, convivió con varios de sus descendientes. Por ejemplo, con Enoc, mucho tiempo pudieron compartir Adán y Enoc. Y entonces, pues todavía no estaba escrita la escritura, pero la tradición oral que había, como en todas las culturas, fue grande. Entonces, todo lo que le pasó a Adán, se lo pudo contar a sus descendientes, incluido Enoc. Y también la manera como él cambió el nombre a la mujer. Primero le puso como nombre varona, tan pronto la vio, porque era como él, muy parecida a él, pero luego la llamó Eva. Y Eva significa madre de todos los vivientes. Entonces muchos creyentes, muchos estudiosos de la Biblia ven en ese cambio que hizo Noé un paso de fe, una respuesta a la promesa de Dios de que enviaría un Salvador. Entonces es un acto muy bonito, que Adán pudo transmitirle a su descendencia. Y a Enoc. Enoc es muy especial. Enoc caminó con Dios y es una de las únicas dos personas que han sido llevadas al cielo directamente. La Biblia no habla de ninguna otra. Enoc y Elías. Pues Enoc recibió un testimonio de su tatarabuelo prácticamente directo durante mucho tiempo. El siguiente descendiente, el hijo de Enoc, fue Matusalén. Matusalén es el hombre más longevo que ha habido en la tierra, el que más años ha vivido, 969 años. Murió, pero vivió muy largo tiempo, y eso también lo veremos porque eso nos interesa. Pero mi pregunta es, Matusalén, está en inglés, lo siento para los que pueden leer, ese Metuselá que aparece ahí es Matusalén en inglés. ¿Alcanzó a escuchar, a vivir, a convivir con Adán? Y en 200 años se puede escuchar mucho, ¿verdad? Entonces no es extraño que a causa de esto, de que los testigos directos de las cosas vivían mucho tiempo, también se transmitían de uno al otro hechos.
Y cuando ya llegó el momento en el que Moisés, que fue el que escribió todo esto, escribiera, pues tenía mucha tradición oral, digamos, muchas cosas que habían venido de las fuentes directas. Entonces, el relato de los libros de Moisés es confiable, está muy bien fundamentado y no solo para los cristianos es una realidad, sino también para los judíos. Bueno, ¿cuándo murió Matusalén en este esquema? Luego lo veremos en la escritura, que es lo más importante. La línea vertical azul que hay al final de la vida de Matusalén representa el diluvio. Y según cuentas, Matusalén murió antes, unos meses antes del diluvio, en el mismo año. Esto tiene una razón de ser y luego la veremos. Dijimos que Matusalén también había logrado escuchar a Adán. Adán murió antes, pero él había logrado escucharlo. Toda la vida de Enoc, el padre de Matusalén, pues Matusalén lo pudo ver, lo pudo escuchar y pudo ver su andar de fe. Ahora vamos a hablar de Noé. Noé es 2 líneas debajo de Matusalén. Está Matusalén, Noé. Conoció, evidentemente, no conoció a su bisabuelo Enoc, pero sí a Matusalén, el hijo de Enoc, que sabía todo lo que su padre sabía. Noé también escuchó a Mahalaleel, por ejemplo. Y bueno, tal vez lo que más nos interesa es lo que pudo escuchar de Enoc y de Enoc a través de Matusalén. Entonces, el fundamento de la fe de Noé estaba en sus ancestros. Y aquí ya tenemos la primera enseñanza. Tenemos hijos nosotros. Si este mundo, si el Señor no lo termina, bueno, no es eso lo primero que estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Y si el Señor se demora aún un poco en venir, pues estamos hablando de que tendremos hijos, nietos, bisnietos, hasta donde podamos verlos. La influencia de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, de un bisabuelo y de una bisabuela puede llegar muy lejos. Y yo creo que eso podemos decir de Noé. Perdón, bueno, sí, de Noé también, pero de Enoc. Vidas de fe, vidas entregadas al Señor, caminando con el Señor, marcaron la vida de esos descendientes. Y eso me habla directamente a mí. Tengo, gracias a Dios, descendientes. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Podrán mis nietos percibir algo del Señor Jesús en mí? Podrán, bueno, primero mis hijos, pero luego mis nietos. Y luego, si el Señor me permite ver bisnietos, tengo una hermana que ya tiene una bisnieta, entonces yo no estoy tan lejos de eso. ¿Qué podrá ver mi bisnieto o bisnieta de mí? ¿Podrá marcar su vida como probablemente la vida
fiel de Enoc marcó la vida de Noé? Pues son reflexiones para hacernos. Vamos ahora con la palabra para ocuparnos del primer personaje, que es Enoc, en Génesis 5. Génesis 5, versículos 18. Bueno, no vamos a leer todos estos, pero sí podemos empezar en el 18. Dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es hasta el 24. Enoc. Hasta el padre de Enoc, que se llamaba Jared, siempre decía, vivió tantos años y engendró un hijo. Y vivió la misma persona tantos años después de haber engendrado a su hijo y murió. Y tuvo hijos e hijas. Excepto con Enoc. Con Enoc tiene que parar al momento de que sería para anunciar su muerte y dice, y lo llevó Dios. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Y entonces caminó pues Enoc con Dios, estoy leyendo el 24, y desapareció porque le llevó Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Qué es eso? Caminar con una persona, ¿qué es? Que donde yo voy, esa persona va conmigo. Y donde va esa persona, yo voy con él. ¿Verdad? Eso es caminar con alguien. Pues eso fue lo que hizo Enoc con Dios. Tal sensibilidad había por la voluntad de Dios, por los movimientos de Dios, que él podía percibirlos y caminar con él. Y saber para dónde tenía que coger cuando llegaba a una encrucijada. O sea, lo mismo que nosotros. Y entonces, claro, la pregunta surge, ¿camino yo con Dios? ¿O camino a veces y luego me despido y luego ya nos despedimos un tiempo y luego vuelvo cuando me acuerdo y miro a ver si puedo unirme a él y le busco? Como la novia de Cantares, que no acompañó siempre al amado y a veces se le desaparecía. Mejor dicho, ella se alejaba del amado. Y luego entonces ella lo buscaba y no lo encontraba. Y cuando por fin lo encontraba, su gozo era muy grande, pero había sufrido en ese tiempo de separación. Pues esa manera de caminar de la amada de Cantares se parece muchas veces a nuestro caminar. Pero el Señor nos dejó el ejemplo de Enoc para inspirarnos y caminar con Dios. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de eso.
para Matusalén, el hijo de Enoc, esto marcó su vida. Y tanto el uno como el otro fueron señales. Su vida habla de acontecimientos futuros. Esa obediencia les permitió reflejar pensamientos de Dios con este mundo. Bueno, el nombre de Enoc significa aprendiz. El aprendiz es alguien que está mirando a otro para aprender e imitar. Esos somos todos nosotros. ¿En qué curso vamos? ¿En qué curso, en qué clase va cada uno? El niño que va a P3 se parece muy poco a su maestro, es muy él. El niño que sale o el joven que ya sale de instituto es un poco más parecido a los profesores. Ha habido un cambio en ese tiempo escolar. El aprendiz ha sido capacitado para, bueno, en fin, para seguir adelante normalmente en sus estudios o para ejercer un arte, si en el instituto ya le enseñaron un arte. ¿En qué clase estoy yo con Dios? Yo estoy aprendiendo de Él, pero ¿qué tanto me parezco a Él? De mi respuesta a esa pregunta, que es muy personal, sabemos en qué clase estoy en la escuela de Dios. Si al verme a mí no se puede casi ver al Señor Jesús, sino que se ve mucho de mí mismo, pues estoy en P2. Si yo cada vez se ve más de su carácter, del fruto del Espíritu en mí, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, pues a lo mejor estoy en una buena clase. Tengo que seguir, nunca acabo de aprender. Pero a nosotros nos conviene a todos, cada determinado tiempo, hacer un pare y evaluarnos cómo estoy yo. Y sobre todo permitir que otros nos califiquen. Porque a veces uno empieza a decir, pues, hombre, yo estoy muy bien. Ahí donde me ves, soy mejor que muchos otros. Sobre todo que los que están en el mundo. Me encanta compararme con los que están lejos de Cristo porque sí soy superior a ellos. No. Habla con tu cónyuge si tienes y pregúntale que sinceramente te diga cómo te ve en relación con Cristo. A tus hijos, que ven mucho más de lo que ven las personas de afuera. A los hermanos, a los colegas del trabajo, del estudio. A ellos pregúntales qué tanto ves de Cristo en mí. Y seamos honestos y reconozcamos que eso es la realidad, no lo que yo pienso de mí, sino lo que otros dicen de mí. Todos somos aprendices. Bueno, Enoc fue el séptimo de Adán y logró compartir más de 200 años con Adán, según cuentas precisas de un buen matemático. Más de 200 años compartió con su tatarabuelo Adán. Dice Judas, el último libro de la Biblia, vamos a mirarlo en Judas 14. Judas es el libro anterior a Apocalipsis, entonces es fácil de encontrar. Versículo 14, tiene solo un capítulo. Dice, hablando de los que van a la perdición, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares
para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Quién profetizó esto? Enoc. Como caminó con Dios, Dios le mostró este mensaje y él fue pregonero de este mensaje. Su mensaje era de juicio. Sí, el Señor tiene un momento en el que vendrá en gloria y acabará con la iniquidad. Es más o menos Apocalipsis resumido. Una persona que camina con Dios puede entender muchas cosas de Él y puede ser útil a su generación para transmitir el mensaje de Dios. Caminó con Dios por fe. Lo de la fe lo dice en los 11, no lo leímos. Pero lo dice por fe, Enoc caminó con Dios. Y fue traspuesto, desapareció, lo buscaron y no lo encontraron. Dios le llevó, nos dice el versículo 24 que hemos leído. Dios le llevó, caminó con Dios y fue traspuesto. Dios se lo llevó. Hay en este momento sobre la tierra un pueblo que está esperando eso mismo, ser traspuesto y no hay necesidad de pasar por la muerte. Muchos de los miembros de ese cuerpo, de esa entidad, ya han muerto. Pero no porque tenían que morir. Cristo murió su muerte, pero por las consecuencias del pecado en el cuerpo, por eso murieron. Pero en el momento en que el Señor venga por los suyos, los que están vivos, los que estamos vivos, somos los creyentes, seremos arrebatados con Él, traspuestos de esta tierra hasta el cielo, como Enoc. ¿Qué hay que hacer para participar en esa transposición, en ese arrebatamiento que el Señor hará de los suyos? Hay que recibir a Cristo en el corazón. Hay que ser perdonado de todos los pecados, porque allá en la gloria no entra nada inmundo. Allí habita el Dios santo, santo, santo. Entonces no es posible allá entrar ni con medio pecado. Es necesario, si yo hubiera cometido solo un pecado, de ese pecado necesitaría ser perdonado, limpiado con la sangre del Señor Jesús. Pero no es solo un pecado el que hemos hecho. Estrictamente hablando, sabemos que son muchos y repetitivos, pues de todo pecado el Señor libra a aquel que le entrega su vida a Él, que se arrepiente de sus pecados, que le duele la vida de pecado y de ofensa contra Dios que ha tenido y lo recibe en su corazón, y recibe al Señor Jesús en su corazón. Y cree que Él en la cruz pagó por sus pecados y que derramó su sangre para borrar sus pecados. Y que en adelante quiere vivir para Él. Esa persona participará en esa transposición, en ese arrebatamiento. Y la pregunta es para todos, ¿irás tú? Cada uno de nosotros se puede hacer esa pregunta. Es muy personal, cada uno decide. Pero ciertamente viene un momento en el que seremos traspuestos. Y Dios, bueno, el Señor Jesús, conoce a los suyos. No es nada más decir ciertas palabras bonitas o hablar como otros creyentes, es un cambio de corazón, una
entrega de corazón y personal en lo privado delante de Él. Señor, aquí estoy, no porque alguien me dijo, no porque vi a tal, no porque mi papá, no porque mi hermano. Cada uno delante del Señor se pone a cuentas y queda preparado para ese momento en que los creyentes seremos traspuestos. Hemos leído, caminó Enoc con Dios. A ver, que no vaya a citarlo mal. Génesis 5. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si Enoc era un aprendiz, en alguna manera, como todos nosotros, se podía ver algo del Señor Jesús en él. ¿Qué podemos ver del Señor Jesús en Enoc? ¿Caminó el Señor Jesús con Dios? Mejor que Enoc. Enoc debió, sí, no, pues la Biblia no lo dice, pero nadie era perfecto. Todos pecaron, dice la Biblia. Entonces Enoc también. El Señor Jesús no pecó y caminó con Dios. Y de eso nos da testimonio suficiente los 4 evangelios. ¿Y qué pasó al final de su vida? El que era mejor que Enoc y que caminó con Dios, ¿qué pasó al final de su vida? Murió en la cruz. No desapareció porque Dios lo llevó, aunque merecía ser transportado directamente al cielo, porque el que cumplía toda la ley vivía, lo decía Levítico. Pero el Señor Jesús caminó con Dios y no desapareció. Fue a la cruz. ¿Por qué? Por ti y por mí. Merecía ir directamente al cielo, pero había una gran necesidad. Mi pecado, yo. Y por eso Él fue a la cruz. Y por eso en la cruz cargó mis pecados y los de cada uno de nosotros. Y derramó su sangre. Y después entregó su vida, como leímos en la primera reunión, dijo, consumado es, esta obra la terminé. El velo del templo se rasgó en dos y el Señor Jesús fue sepultado y con él mis pecados. Luego al tercer día Él resucitó, estuvo andando 40 días aquí entre sus discípulos, mostrándoles muchas cosas y después fue al cielo. Digamos, fue después. Por amor a nosotros, no finalizó su vida directamente siendo traspuesto como lo merecía, sino que fue a la cruz. Y en eso vemos una diferencia con Enoc y con nosotros. Que si el Señor Jesús viene esta tarde, tampoco nosotros, los creyentes que estamos vivos, tendremos que pasar por la muerte. Bueno, Enoc engendró a Matusalén. Y el nombre que le puso es significativo. Cuando muera, juicio. Ese es el significado del nombre Matusalén. En la Biblia los nombres tienen significado.
No, no son puestos así porque suenan bonito, porque están de moda, sino que hay un mensaje, sobre todo en los nombres que Dios directamente dice, ponle así. Esos son a los que más tenemos que ponerles cuidado. Pero este nombre es significativo. Matusalén, cada vez que Enoc llamaba a su hijo, le estaba diciendo, cuando muera juicio, venga. Matusalén, ven. Anunciaba algo con ese nombre. Y veremos en la siguiente diapositiva por qué o qué significado tuvo esto. Matusalén aparece en la genealogía de Cristo, de Lucas capítulo 3. Y creo que este detalle es importante. Lucas 3, versículo 23. Bueno, dice el 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y sigue hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y llega al 37 de Lucas 3, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, el Señor Jesús y toda su ascendencia. Eso es maravilloso. Yo no puedo llegar muy lejos en mi genealogía, en mi ascendencia. Yo creo que he logrado identificar mis tatarabuelos, pero no más de ahí. El Señor Jesús tiene una genealogía ejemplar. Se sabe bien que provino de Adán, que era un verdadero hombre. Pero lo interesante es que Enoc está en la genealogía de Cristo. Tuvo que ver con Cristo, no solo en el parecido, en su manera de caminar, sino también que su vida se entrelaza con la de Cristo. Eso pasa con la vida de un creyente. Una vez que le entrega su vida al Señor Jesús, ya tiene que ver con Él para siempre. Su vida se cruza, se confunde en la de Él. De tal manera que Colosenses nos dice que cada creyente está escondido en Cristo. Muy, muy bonito eso. Estamos teniendo que ver con la persona más sublime del universo. Vamos con Matusalén. Hemos leído ya los versículos que hablan de él. Su nombre significa cuando muera juicio. Y en este esquema se ve cuando vino el juicio. Cuando murió Matusalén. Entonces su nombre era una profecía para su tiempo. Su padre muy probablemente le puso este nombre en oración. De tal manera que estaba profetizando todo el tiempo que vivió, casi 1000 años, Matusalén con su nombre, que venía un juicio. Es el mensaje que tenemos los creyentes también hoy. Bueno, su padre, Dios. Matusalén también compartió más o menos 200 años con Adán y también con su nieto Noé. Compartió 600 años. El diluvio vino en el año 600 de Noé. Entonces, esos 600 años
los vivió Noé con su abuelo Matusalén, si él murió es el mismo año del diluvio. Matusalén fue entonces testigo de la construcción del arca. No entró en el arca porque murió antes, pero estuvo presenciando y escuchando también el testimonio de Noé. Es el hombre que más años ha vivido, 969. Finalmente murió, pero representa la paciencia de Dios antes del juicio. Antes de el Señor ejecutar juicio sobre esta tierra, ha esperado mucho y ha dado muchas oportunidades, pero muchas. En mi propia vida, en mi propio testimonio, tengo que decir que el Señor también tuvo mucha paciencia conmigo hasta que por fin yo vi la luz y le entregué mi vida a Él. Pero yo recibí, que yo recuerde, por lo menos 3 llamados claros que yo recuerdo. Y a los primeros, ni caso. Pero el Señor en su bondad se buscó la manera de hablarme y de tocar mi corazón cuando yo no lo estaba buscando. Una cosa que escuché yo es esto: vendrá un juicio. Tus pecados merecen un juicio. Este mundo tal como está, de espaldas a Dios, merece un juicio. Pero hay una manera de huir de ese juicio, y es a través del Señor Jesucristo. Y ese mensaje se ha estado repitiendo después de que el Señor Jesús vino por más de 1950 años. Desde Pentecostés, bueno, desde antes, pero más claramente desde Pentecostés. La paciencia del Señor con este mundo es malinterpretada en 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vemos una razón por la que Matusalén vivió tanto. Para que nos demos cuenta que lo que más dura de Dios es su paciencia. Y que lo más breve de Dios es su juicio. Bueno, salvo el juicio eterno, que es un castigo que durará para siempre. Pero la paciencia de Dios es muy larga. Espera con mucha paciencia hasta que todos procedan al arrepentimiento. Finalmente, Matusalén murió el mismo año del diluvio, como un cumplimiento en su propia persona de que la palabra de Dios tenía cumplimiento, tenía realización. Pues muchas lecciones que aprender de estos 2 hombres de Dios. El ejemplo que damos a nuestros descendientes, empezando con nuestros hijos, el caminar con Dios, la invitación a caminar con Dios, el buscar evaluarnos permanentemente qué tan parecidos somos al Señor Jesús. Esa es la mejor marca para saber en qué nivel espiritual estamos. Y también ser portadores de la palabra de juicio y también de salvación, que es el Evangelio del Señor Jesús.
porque este mundo está en las mismas condiciones que estaba en el tiempo de Enoc y en el tiempo de Noé, que también fue pregonero de justicia, y Dios mediante veremos esto en la próxima vez. Pues que el Señor nos ayude en lo que toca a cada uno. Voy a pedirle el favor al hermano Rodrigo si nos puede dirigir en una oración final. Dios eterno, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque siempre tienes algo nuevo para nosotros. Un consejo a tiempo, qué bueno es. Ayúdanos, Señora, a ser ejemplo a los que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Te pedimos la fuerza de tu Espíritu en nuestras vidas para andar de la manera que tú quieres, andar contigo, andar en santidad, andar en victoria, andar de triunfo en triunfo. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos, necesitamos de ti. Encomendamos esta semana en tus manos para que esta palabra actúe en nuestras vidas. De nada sirve el escucharlo, el saber que esto es verdad, pero no ponerlo en práctica. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de ella. Te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.